Los gobiernos nos quieren estúpidos y los sindicatos de maestros no tienen ningún problema en que este sea su plan. Bienvenidos a lo que Jovial no te enseña. ¿Quién es Jovial Acevedo? Jovial Acevedo es el líder sindical de Guatemala en el sindicato de maestros. Cada país en América Latina tiene el suyo. Este es Jovial. Él nació en 1966 en una aldea de Usumatlán, Zacapa. Es el hijo de 9 hermanos. Cursó su secundaria en un instituto privado, Pedro Molina, y en 1984 ingresó al Ejército Guerrillero de los Pobres de Guatemala, luego de que su papá fuera asesinado por la G2, una de las divisiones del ejército. Fue guerrillero y al mismo momento fue maestro del Estorizabal, entonces mezclaba la enseñanza con la militancia. Pero lo más preocupante es que ha sido reelecto 7 veces como el líder del Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala. 7 veces desde el año 1998. Ponemos el grito en el cielo de pensar de tener un mismo presidente, pero nos vale madres tener al mismo líder sindical desde el año 1998. Y también es el líder de la Asociación Nacional de Maestros. Ha cursado estudios para profundizar en el socialismo del cual se pregona fan. Él dice que él admira a Fidel Castro y ha cursado cursos en Alemania, España, México, Noruega, Finlandia y Cuba. Jovial Acevedo se ha hecho de un gran capital político y valdría la pena ver qué ha pasado con la educación de Guatemala en su gestión. ¿Qué piensan sus compañeros de él? Pues aquí tenemos 2 testimonios. El primero es que una de las cosas que no se dice es que para mantener su estatus dentro del sindicato, él se ha valido de un estatuto que fue reformado sin el pleno consentimiento de los maestros. Se efectúa por medio de una centena de maestros que ya están hablados y desde 2009 solo se ha presentado una planilla para poder elegir a esta persona. Hay de aquel que decida competir con Jovial, porque entonces es atacado y acusado de traidor. Otro de los comentarios es de un colega que también es maestro de Cobán, el señor Bernardo Caal, dirigente en Alta Verapaz, que se pronunció el año pasado para decir: no estamos a favor de Acevedo, estamos en contra de endeudar más al pueblo de Guatemala, porque sabemos que los bonos van para la campaña electoral. Jovial Acevedo le han hecho tipo de propuestas para que fuera a coaccionar a los diputados y él es un operador político del gobierno y condenamos y repudiamos lo que hace este personaje, ya que mancha la imagen del magisterio guatemalteco. No es todo nuestro gremio, no representa a la mayoría que está en contra de endeudar más al pueblo. Entonces hay maestros que están hartos de Jovial Acevedo, pero el problema es que hay 47,000 maestros en el sindicato. Ahora miremos las cifras del Ministerio de Educación de Guatemala. El Ministerio de Educación de Guatemala se le asignan de los 70,000 millones de quetzales de presupuesto, 13,000 millones. 13,000 millones. Hagan un esfuerzo por absorber esa cifra en su cabecita y ahora piensen que para la primaria se van 8,000 millones de esos 13,000 y para la secundaria se van 5,000 millones. Entonces, entre estas dos cosas uno diría: ¡wow! ¡Qué cantidad de dinero! Vamos a ver los resultados. Si nosotros analizamos los pensums del currículum nacional base, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en primer grado, y esta es información que está disponible en el Ministerio de Educación, desde el tiempo de Álvaro Colón, el currículum nacional base no ha sido reformado, ni tocado, ni analizado. Tenemos acá las áreas y subáreas curriculares de primer grado, segundo grado y tercer grado. Como podemos ver, es básicamente un copy-paste que no delimita cuáles son los cursos que se van a enseñar, pero ahí pueden ver ustedes los contenidos. Acá está el currículum nacional base de bachillerato en ciencias y letras y las cuestiones que incluye para que ustedes vean los temas que se incluyen. Y por acá tenemos lo que los maestros deberían de estudiar para convertirse en maestros y las horas que tienen asignadas. Suena maravilloso y suena fantástico. El problema es el siguiente:
Cuando analizamos estos 13,000 millones de quetzales, diríamos, ¡qué cantidad de pisto! Pero resulta que 99%, o sea, 99 de cada 100 centavos de esos 13,000 millones se van a pagar salarios. Y solo queda 1% para entonces construir escuelas, repararlas. Eso es como que si yo agarrara un quetzal y por cada quetzal que entra al Ministerio de Educación, yo le cortara esto, todo esto se va a salarios y esto es lo que a mí me queda para mejorar la calidad educativa de los alumnos, comprar libros, comprar útiles. Por esto es que no está funcionando la educación en Guatemala. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir esperando a que el gobierno de la nada quiera salvarnos y sacarnos de la ignorancia? Porque ahora lo que estamos teniendo es un círculo de victimismo que da paso al populismo. Este círculo de victimismo empieza como una educación de víctimas. Así como Joviel Acevedo fue guerrillero y tiene en su corazón este resentimiento por el pasado que sufrió, abundan los maestros en América Latina que le enseñan a los niños a ser víctimas. Víctimas de los españoles, víctimas de los yanquis, víctimas de los oligarcas, víctimas de lo que sea. El problema con la gente que es educada como víctima es que luego crece con baja autoestima. No se cree dueña de su propia vida, no siente que puede salir adelante. Una persona con baja autoestima no tiene motivaciones para soñar o para emprender un futuro porque se siente incapaz de poderlo lograr. No solo eso, es una persona insegura en sí misma. Es una persona que se la piensa 3 veces antes de tomar un riesgo o antes de venir y forjarse en un trabajo o aplicar una beca para estudiar en el extranjero. Tiene timidez, tiene inseguridad para venir y decir, bueno, este es el proyecto que yo quiero llevar a cabo. Y por supuesto, hay un gran pánico a tomar riesgos. Las personas que fueron educadas como víctimas, que se desarrollan con baja autoestima, que son inseguras en sí mismas, luego le tienen un pánico terrible a tomar riesgos en la vida, sobre todo riesgos económicos y financieros. Eso no significa que no sean personas que no quieran enriquecerse. Y por eso voltean a ver al gobierno como mina de oro. Tal es el caso de Joviel Acevedo. Voltean a ver un puesto en el gobierno, al igual que la mayoría de docentes en Guatemala, que no se meten por vocación a esta carrera, sino que se meten porque tienen un salario garantizado. Y ahí entonces, viendo al gobierno como mina de oro, empieza la corrupción. Y eso sí, garantizarnos que la educación en América Latina siga siendo una educación obsoleta, atrasada, donde el 99% del presupuesto se vaya en salarios y donde los niños sean educados como víctimas, porque así alimentamos el círculo y tenemos garantizadas hordas de borregos que van a votar por este sistema. Esto no solo pasa en Guatemala, les enseño algunos ejemplos. Esto es Las aventuras de Evito, lectura obligatoria para los niños de primero primaria en Bolivia, que cuenta las historias de Evito. Y no es que tenga nada de malo saber la biografía de un presidente, pero no en una manera donde se les manipule. Estos son los libros para aprender a leer en Cuba. Cha, Che, Chi, Cho, Chu. El Che luchó en Cuba. Mochila. ¿Quién no conoce a este hombre de la boina guerrillera? ¿Quién no conoce su nombre? ¿Quién no conoce su cara? ¿Quién no quiere ser como era el Che Guevara? Abril es un mes muy lindo. En abril se abren las flores. Y abril es el mes del jirón. Una vez en abril los yanquis nos atacaron, mandaron a mucha gente mala. Querían acabar con Cuba libre. El pueblo los derrotó. Fidel dirigió la lucha. Y por último, mi favorita, libros de primaria en Venezuela. Hugo Chávez y Simón Bolívar dándose la mano. Cuando cualquiera que haya sabido algo de Simón Bolívar sabrá que estaría completamente en contra de que Chávez use su cara, mientras el Señor Jesucristo los abraza a ambos. Entonces, en un mundo que avanza en tecnología, en un mundo que pide más ingenieros, más personas que puedan afrontarse a los retos que nos trae el siglo XXI para mantener este planeta económicamente progresando, pero también ecológicamente sostenible, en América Latina esto es lo que les enseñamos a nuestros niños, a ser víctimas, a vivir de recuerdos del pasado. ¿Y cuál es el resultado? Pues que la gente no piensa por sí misma, que esta es una educación que solo les enseña a comerse lo que les dicen, a obedecer en lugar de pensar. Y paran pensando de esta manera. Identifique una columna del problema. Para explicar su causa, elija un elemento de las otras. Entonces, la mayoría de gente en América Latina, cuando quiere explicar algo, por ejemplo,
La inflación es un montaje del imperio para oprimir a los pobres, o el crimen es una táctica de los fascistas para desmoralizar al chavismo. Y así entonces vamos creando personas que no saben pensar ni procesar. Pero ¿cómo no va a ser posible que no sepan procesar y pensar cuando miramos los resultados? Después de 13,000 millones de quetzales, donde el 99% se va en salarios, el 70% de los maestros en Guatemala fracasaron en las pruebas matemáticas que se les hicieron en el 2014. O sea, de cada 10 maestros guatemaltecos, 7 ni siquiera entienden las matemáticas que están enseñando. Y el 52%, es decir, más de la mitad, no entiende lo que lee. Entonces tenemos gente que no entiende lo que lee y que no entiende matemática enseñándole a nuestros niños. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pretendiendo que el gobierno nos resuelva este problema? Pues yo les propongo una nueva alternativa que arranca hoy en mi fanpage con el hashtag Lo que Joviel no te enseña. Y a partir de hoy, todos los días, yo voy a subir un contenido dividido en diferentes materias que pude yo pues tener en una política pública que realicé, que es una política pública que ustedes pueden encontrar en internet y que está basada en 6 ejes: educación sexual y reproductiva, administración del presupuesto del hogar, economía, nutrición del cuerpo humano y biología, salud familiar e higiene personal y valores ciudadanos. Bajo estos 6 ejes, todos los días, yo voy a compartir información para que tú pongas tu educación en tus manos y te des cuenta de todas esas cosas que Joviel Acevedo y los maestros en general en América Latina no te están enseñando. No tienes por qué ser ignorante, aunque la educación pública de tu país esté absolutamente en la miseria. No tienes por qué conformarte a no saber del mundo, porque hoy por hoy existe la tecnología. Y mucha gente en Guatemala dirá, la tecnología, pero no todo el mundo tiene internet. Sí, pero cada día hay más personas conectadas a internet y se calcula que para el año 2025 la conectividad sea del 100%. Así que hay muchas personas que ya hoy por hoy tienen acceso a internet y lo pueden estar usando para muchísimas más cosas productivas y alimentar su mente de las que las usan actualmente. Como decía Tomás Bulat, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y para los que tengan duda de dónde en Guatemala hay internet, porque hay mucha gente que estando en la capital se queja de que en el interior la gente no tiene acceso a internet, déjenme decirles que hay lugares tan recónditos como la Cobanerita Petén o el río Sarstún en Izabal, o también en La Chua, o en Alta Verapaz en Cababón, o en Huehuetenango en San Pedro Soloma, o también en Santa Cruz el Quiché, o en Huehuetenango, o en el Palmar Quetzaltenango, o en diferentes lugares de Escuintla, donde yo he podido ser testigo de que sí existe el internet y que sí existe la voluntad de muchos guatemaltecos de superarse y salir adelante. ¿Quiere decir esto que deberías de abandonar la escuela y la universidad? Para nada. Esto solo quiere decir que aparte de ir a la escuela y de ir a la universidad, tú puedes poner tu educación en tus manos y que a partir de hoy con el hashtag Lo que Joviel no te enseña, tú vas a poder entonces tener muchísimas oportunidades para salir adelante. Y la primera cosa con la que quiero arrancar este año de sabiduría y algo que Joviel definitivamente no te va a enseñar, lo resumo en este libro, que lo pueden o leer el libro o verlo en la serie Cosmos, que lo voy a estar compartiendo debajo de este video. Para arrancar este año lleno de sabiduría, les comparto este libro y también la serie Cosmos, donde es como una estructura total entre biología, evolución, aprendizaje del universo, de la historia y de las grandes mentes que se atrevieron en este mundo a ir un paso más allá. ¿Tendrá éxito esta iniciativa? No lo sé, puede ser que sí, puede ser que no. Pero hace muchísimos siglos atrás, los griegos, para poder educar, se paraban como locos en medio de las plazas. Y hoy que tenemos el internet, podemos hacer lo mismo a través de un video. Así que bienvenidos a Lo que Joviel no te enseña.